A la diputada provincial de Igualdad y Participación, Agustina Donet. Vamos a saludarla. ¿Cómo le va, Agustina? Andrés Batistela la saluda. Gracias como siempre. Hola Andrés, ¿cómo estás? Un gusto estar en tu programa como siempre, así que muchas gracias por el espacio y un saludo a a toda tu audiencia y todos tus televidentes. El gusto es nuestro, Agustina, y te llamábamos para charlar un poco sobre algo importante que se aprobó la semana pasada en diputados. Ya obtuvo media sanción una ley de educación que ustedes venían trabajando desde el espacio de igualdad y participación. ¿Qué podés contarnos respecto a lo que es la letra de la iniciativa? Bueno, es un proyecto muy importante. Lo primero que me gustaría decirte, Andrés, es que es significativo para nuestra provincia porque Santa Fe es la única provincia del país que todavía no tiene una ley de educación. Y en un año y medio de pandemia, más de un año y medio de pandemia, hemos visto los efectos que tiene no tener una legislación de este tipo que nos permita administrar herramientas fundamentales para mejorar el derecho a la educación en nuestra provincia. Y esta ley, en ese sentido, es muy trascendental e importante y esperamos que tenga sanción definitiva pronto, porque dispone no solamente cuestiones específicas respecto de lo que hace a los niveles, a las modalidades, al gobierno, a la administración de la educación en nuestra provincia, sino que también porque otorga financiamiento, porque otorga la posibilidad de avanzar en cuestiones que la educación hoy necesita para poder pensar en un futuro muchísimo mejor. Hemos visto la necesidad que hemos tenido en términos de conectividad, en términos de financiamiento educativo, en términos de infraestructura, cuando se discutían los protocolos también para garantizar la vuelta a las aulas, y hemos visto que la mayoría de nuestros pibes y pibas en Santa Fe quedó absolutamente excluido de este sistema educativo y que la calidad educativa en nuestra provincia se encuentra ampliamente deteriorada. Así que esta ley, que si logramos que sea ley, y esperamos que así sea, es muy importante porque nos otorga, como te decía, herramientas claves para poder avanzar en una mejora del sistema educativo en términos generales y en un compromiso social y político, porque siempre decimos que la educación es el principio y es la base de la solución de todos los problemas en nuestra sociedad y por tanto necesitamos que Santa Fe esté a la altura de la necesidad que tenemos hoy por hoy, que es mejorar la educación en nuestra provincia. Agustina, hace más o menos 5 o 6 años yo que estoy laburando de esto, digamos, y ya, si no me fallan los números, es la tercera vez que se le da media sanción a una ley de educación y que luego el Senado no termina aprobando. ¿Por qué sucede esto? Que el Senado está atajando todas las medias sanciones que se le da a una ley de educación provincial. Esto tiene que ver fundamentalmente con un capítulo muy específico que es el capítulo de educación sexual integral. Vos me preguntabas al principio qué contemplaba esta ley. Bueno, una de las cuestiones muy elementales y fundamentales que contempla es la incorporación de contenidos asociados a nuevos derechos que responden a las necesidades que hoy por hoy tenemos como sociedad, que tienen que ver con la educación vial, con la educación en consumos problemáticos, con la educación ambiental. Vaya si hemos visto en este tiempo la necesidad y el reclamo social que hay respecto de políticas de Estado mucho más fuertes para contemplar el cuidado del medio ambiente. Bueno, esto forma también parte de un cambio cultural que por medio de la educación ambiental tenemos que hacer. Y dentro de todas las demandas, y nosotros, porque creo que es importante también destacar que este proyecto se ha construido con las voces de muchísimos actores y actrices de toda la provincia que formaron parte de la discusión y del debate de la ley en todos estos años que se estuvo construyendo, y que aportaron fundamentalmente los estudiantes, los centros de estudiantes. La principal demanda que tenían era la necesidad de educación sexual integral. Ujú. Por eso nosotros en este proyecto de ley contemplamos este aspecto que sabemos que todavía tiene mucha reticencia, que sabemos que todavía hay sectores que de alguna forma siguen cuestionando este derecho, un derecho que en realidad ya está garantizado por ley nacional y al mismo tiempo en la provincia de Santa Fe la necesidad también de avanzar no solamente con una ley de educación, sino con una ley de educación sexual integral que disponga también la obligatoriedad específica del Estado provincial para garantizar este derecho. Así que creo que tiene que ver fundamentalmente con eso, la reticencia del Senado para poder avanzar con la ley, pero de todas formas nosotros entendemos que es necesario generar los acuerdos
necesarios para que convirtamos en ley esta media sanción. Claro, estaba leyendo, Agustina, los argumentos de Betina Florito, legisladora que se denomina ella misma Provida, que entre otras cosas, por ejemplo, dice que en la ley se habla de utilización del lenguaje con perspectiva de género, haciendo alusión claramente a lo que sigue sin ser aceptado por la RAE. ¿Cuánto hay, es cierto, en esto, Agustina? Bueno, yo lo primero que quiero decir es que la RAE no debería ser un parámetro, no sé por qué de golpe No, la RAE aparece como el emblema, ¿no?, de lo que debería ser la construcción de políticas a nivel internacional. La verdad que sí. no La comprendo. RAE aceptó murciégalo, Agustina. Murciégalo, La por RAE ejemplo. aceptó un murciélago, pero no acepta otras cosas que tienen que ver con una realidad mucho más real y mucho más concreta, por ejemplo, de los pibes que yo te decía, que la principal demanda que tenían era la educación sexual integral, y creo que esas voces tienen que ser contempladas, y que los pibes y las pibas tienen que ser escuchados, porque hay que dejar de hablar de ellos como futuro y empezar a hablar como el presente que son hoy. Ujú. Y también porque en pandemia vimos que la falta de presencia en las aulas incrementó no solamente los casos de violencia de género, sino los casos de abuso sexual infantil, los casos de violencia intrafamiliar, y sabemos que la educación sexual integral es la herramienta más importante para combatir también desde la temprana edad estos casos. Y quiero decir una cosa más sobre la perspectiva de género, que es muy discutida. En realidad, la perspectiva de género obedece a un montón de estudios de las ciencias sociales que están recontra comprobados y trabajados desde hace muchísimo tiempo y que están validados por la academia, así que la educación sexual integral que nosotros estamos contemplando en esta ley tiene que ver con una perspectiva de género, con una perspectiva de diversidad y con una perspectiva de derechos humanos que están contemplados ya, como te digo, en la legislación nacional y que ya son de deber de cumplimiento del Estado provincial, o deberían serlo por medio de una ley. Así que bajo ningún concepto nosotros compartimos esta mirada y creemos que, por el contrario, la ESI no tiene que estar desprovista Ujú. de cuestiones subjetivas, y que por el contrario tiene que ser una política de Estado centrada en conocimiento y en información certera, validada científicamente, objetiva, que es lo que nuestros pibes y pibas necesitan para tomar las mejores decisiones respecto de su vida, de su vida sexual y también de su vida afectiva, porque la educación sexual integral no tiene nada más que ver con esto, sino que tiene que ver, por ejemplo, en la temprana edad, con respetar el cuerpo propio, el cuerpo ajeno, con entender también las cuestiones de la biología y un montón de otras cosas que también ya hacen a la currícula, pero que se tienen que trabajar, como te digo, con criterios científicos y objetivos, y me parece que ese rol lo tiene que tener el Estado, no puede depender de las familias, no puede depender la subjetividad Ujú. de determinados individuos, sino por el contrario, que tienen que ser universales y tienen que tener criterios claros para todo el mundo. Así que la perspectiva de género ya está recontra remil, comprobado que estaba avalada como te decía, por los estudios de las ciencias sociales, que tienen muchísimos años y que están a disposición también de todo el mundo para entender qué contempla la ESI en cada uno de los periodos, porque sabemos que también según la edad que tenga cada uno de estos chicos y chicas que reciban esta información, se tiene que adaptar a su realidad y a sus necesidades. Así que esa es la postura que nosotros tenemos, y por eso defendemos que la ESI esté contemplada en este proyecto. Claro, y ahora en esta nueva etapa, después de la media sanción, Agustina, ¿cómo van a hacer para, o qué estrategia política, legislativa, adoptar para que estos 18 hombres y una mujer que están en el Senado terminen convirtiendo en ley y tengamos, después de 70 y pico de años, ley de educación provincial? Bueno, nuestra estrategia es la misma de siempre, es la de incorporar a todas a las voces necesarias, a las voces que tienen que ser escuchadas. Nosotros hicimos en su momento un gran esfuerzo para poder establecer un canal de diálogo con el Senado, en su momento en la composición de la Cámara anterior, porque también es importante entender que este proyecto tiene un trabajo también de varios bloques y eh, de varias experiencias legislativas, se construya con una mirada que incorpore todas esas voces y que además
establezca un compromiso real, porque en su momento cuando quisimos llevar adelante la bicameral de educación, en la cual formaban parte de ambas comisiones de educación, tanto del Senado y de Diputados, nunca se pudo establecer una mecánica de trabajo, una forma, ¿no?, de abordaje que involucre ambas cámaras, y yo creo que ese es el gran desafío y que trasciende no solamente a la ley de educación. Vos, Andrés, lo has hablado seguramente conmigo y con Rubén Giustiniani, nuestro compañero, en numerosas ocasiones. Rubén es el principal impulsor de esta ley de educación y además es quien durante muchísimo tiempo discutió la gran falta institucional, la gravedad institucional que hay en nuestra provincia, porque no tenemos leyes muy elementales. Yo te decía, Santa Fe es la única provincia del país que no tiene la educación. Bueno, Santa Fe también le hace falta una ley de acceso a la información, una ley de educación sexual integral, te decía yo hace un rato, una ley de marco regulatorio de servicios públicos, una ley de defensa del consumidor. Son algunas cuestiones que ya no tienen que ver ni siquiera con conceptos de izquierda o con ideologías de izquierda o de derecha, tienen que ver con cuestiones elementales que hacen a los derechos de las y los santafesinos. Y el Senado se tiene que hacer eco también de eso y tiene que de alguna forma empezar a responder a estas necesidades y habilitar la posibilidad de discutir y de comprometernos para que en un gran acuerdo político podamos tener estas leyes. Yo creo que la mejor forma de construir en nuestra provincia políticas claras y serias es desde el consenso, es desde la posibilidad de incorporar todas las voces necesarias para que se dé ese acuerdo, así que esa es la forma en la que nosotros vamos a seguir trabajando, por supuesto siempre habilitando el diálogo que sea posible con el Senado y con el resto de los bloques que conformamos la Cámara de Diputados, y que además también los invitamos a que se comprometan para que conquistemos esta sanción definitiva. Agustina, como siempre, te agradecemos por tu tiempo y la seguimos pronto. Gracias a vos, Andrés, un gusto siempre estar en tu programa, así que a disposición como siempre y a seguir trabajando, como te decía, junto a Rubén Giustiniani para que una vez por todas podamos decir que Santa Fe tiene una vergüenza menos y una conquista más en materia de derechos, nada más y nada menos para nuestros pibes y pibas, que deben ser nuestra prioridad, porque la educación, como te decía, es la política social más importante y que más nos tiene que comprometer. Así que gracias por el espacio. Gracias a vos, un abrazo. Agustina Donet, la diputada provincial del espacio de Igualdad y Participación.